Gracias, señor presidente. En primer lugar, valorar positivamente la inclusión de esta PNL en este pleno por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos y también valorar positivamente el avance legislativo que hace ya muchos años supuso desde el Gobierno legislar toda esta situación con la Ley de Solidaridad y los decretos que se desarrollaron a raíz de esta ley, ¿no? Y queremos contextualizar un poco la idoneidad de esta PNL. El plan de mejora o el plan de atención a este alumnado de centros de educación especial es fruto de una inquietud del movimiento asociativo que desde hace unos bastantes años promovió la creación, unos 50 años, promovió la creación de estos centros, ¿no?, específicos de educación especial. Como consideración previa, aunque ya lo ha apuntado el señor Maillo, destacar que el 80% de los centros de educación especial son concertados y el 20% son públicos. Hay unos 58 o 59 centros en Andalucía en total, entre públicos y concertados. Hace unos 20 años que los directores de los centros concertados, sobre todo, constituyeron una plataforma, se organizaron para presionar a la Administración de alguna forma, ¿no?, para que se solventaran ciertas carencias. Ciertas carencias, trato discriminatorio entre un centro y otro, ¿no? Y fruto del aumento de estas diferencias entre centros públicos y centros concertados, y que la legislación, desde hace unos años, esa legislación del 98 que dio lugar a 2 decretos, ya no solventaba ciertas realidades, ya no las solucionaba, este movimiento asociativo promueve este plan de mejora junto al anterior defensor del pueblo, José Chamizo, ¿no? Y se presenta un informe que se traslada a la Junta de Andalucía y finalmente se aprueba en esta Cámara una PNL por unanimidad por los 3 grupos parlamentarios que en aquel momento había, ¿no? Se consensúa así este plan de actuación para el alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial con una temporalidad del 2012 a 2015. Sin embargo, los trabajos de este plan se van atrasando hasta que se afirma que el resultado del plan no se iba a ver en 2015, sino al final del curso 2015-2016, que es en la actualidad, ¿no? El plan, como bien aparece en la exposición de la PNL, contaba con 8 objetivos, de los que los cruciales, los más importantes, los que requerían mayor inversión, que son el 1, el 7 y el 8, que conciernen respectivamente a infraestructura, plan de apoyo de centros y personal, son los que precisamente no se han desarrollado en su totalidad o han tenido un desarrollo muy escaso y deficitario. Frente a esto, se le pide al defensor del pueblo que vuelva a intermediar y el defensor del pueblo pide a la consejera que explicara en qué situación se encontraba el desarrollo de este plan, ¿no?, de actuación. Resumiendo, la respuesta que le da la consejera al defensor y que éste traslada al movimiento asociativo, a los directores y asociaciones, es que solo se observan avances en los objetivos del 2 al 6, del segundo al sexto, que son de carácter más administrativo y que no implican apenas inversiones importantes, y que de los objetivos 1, 7 y 8, que es de lo que trata esta PNL, se responde solo con vaguedades, sin cifras y avances concretos. Y dada la importancia del tema, lo suyo hubiera sido que la Consejería de Educación hubiera cumplido ese compromiso de desarrollar el plan en su total integridad. Yo entiendo la argumentación que ha dado el señor Maillo, lo entiendo en relación a la PNL, que no se debe jugar con las expectativas de las familias en un tema tan delicado. Pero entiendo también que después de 4 años en que ese plan, y hubo un compromiso de cumplir ese plan, venir ahora con un estudio, es un poco surrealista, ¿no?, también. Y como señala también hay un informe el SERMI, la mayoría de las actuaciones de ese plan están condicionadas a realizarse o pendientes de realización. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, en señalar como deficitario, así lo hemos hecho, el desarrollo de este plan, sobre todo en relación a los objetivos expresados en la iniciativa. Y queremos hacer hincapié en algunas de las deficiencias. Primero, para desarrollar dicho plan se propusieron grupos de trabajo. Desde 2013 están paralizados los grupos de trabajo técnicos que se crearon para implementarlo y la comisión de seguimiento, que ya desde el inicio del plan se reunía con una periodicidad insuficiente, no tuvo ninguna reunión en 2015. Algunos ni se han reunido excepto para constituirse, ¿no?
Desde Podemos Andalucía, y esto sí se lo digo a la señora consejera, que me alegro que esté presente en este debate, esperamos y deseamos que este modus operandi no se transfiera, no se extrapole al grupo de trabajo que se ha creado para impulsar el Plan Andaluz del Éxito Educativo. Esperemos que esto de crear grupos, constituirlos y que no se vuelvan a reunir más no se repita, por favor, porque en tal caso mucho me temo que no vamos a salir en la vida del pozo del fracaso escolar mientras sigan gobernando, mucho me temo. Hay un objetivo número 4 que no se menciona, que hace referencia a establecer criterios para la emisión de dictámenes de escolarización en centros específicos de educación especial, de forma que se facilite una adecuada distribución del alumnado y se ajuste de la oferta educativa. En relación al establecimiento de criterios para la determinación de los agrupamientos del alumnado, que no menciona la PNL, hemos presentado una enmienda de adición de un punto nuevo, pidiendo que se afine lo máximo posible, ¿no?, que se afine la definición de cada tipología de unidades, ¿no?, porque muchas veces los profesionales reciben alumnado, aunque sea una unidad de motórico, reciben alumnado muy diverso, a lo mejor de problemas conductuales muy diversos, que no se encaja exactamente en lo que es para lo que esa unidad está prevista, ¿no? En cuanto al objetivo 7 del plan de apertura, estoy totalmente de acuerdo con el posicionamiento de Izquierda Unida. Yo creo que tenemos que organizarlo de manera que se camine hacia la mayor integración del alumnado. Es cierto que bueno que se puede buscar fórmulas en las actividades extraescolares, el tema del aula matinal, pero hay un tema, por ejemplo, que es transporte, que creo que debería organizarse de forma igualitaria, ¿no?, para todos los centros. En cuanto al punto número 3 del personal, la dotación de personal para servicios complementarios en los centros, hablamos de fisioterapia, logopedia, médicos, suele ser insuficiente, según nos cuentan, ¿no?, en los centros concertados. Y teniendo en cuenta que estos son el 80%, no es que estemos de acuerdo, pero es la realidad, pues se debería resolver este asunto. De hecho, el Real Decreto de 1986 estableció unas ratios profesionales por aula y alumnos razonables para aquella época, pero que nunca se cumplió. Es problemática también la delimitación de figuras entre monitor y educación, ¿no? Es una figura intermedia entre el maestro y el monitor, que hace que surjan pues quejas del personal que tiene que hacerse cargo de cuidados que en teoría no les corresponde. Tome nota también de eso. Por otro lado, los maestros de educación especial pues tienen una formación muy específica, ¿no?, y una especialidad propia. Pero ellos no son especialistas ni en música, ni en educación física, ni teatro, y muchas veces pues se ven obligados a desplegar una serie de capacidades, de habilidades para atender al alumnado que a lo mejor no le corresponde, pero ponen todo su esfuerzo al servicio del alumnado, ¿no? Por otro lado, tengo que señalar también que la dotación presupuestaria destinada a los centros concertados de educación especial no se controla ni se justifica adecuadamente y no se exige. Tenemos que decir, alto y claro lo digo, que esto propicia de alguna forma que el dinero público se pueda destinar a otro tipo de recursos menos necesarios en ese momento, ¿no? Por ello también hemos presentado una enmienda pues que solicitando una normativa que regule esta justificación para que se haga de forma más exhaustiva, ¿no?, y se desglose esa partida destinada sobre todo a otros gastos, ¿no?, que es un cajón desastre donde se mete todo, pero después no se justifica bien. En los centros concertados, el personal no docente sale de esa partida, que se llama otros gastos, que se suele librar con mucho retraso y que obliga a los centros a recurrir a créditos para hacer frente a las nóminas. El personal docente es remunerado por la consejería mediante pago delegado, como usted sabe, sin que los centros sean conscientes de las cuantías que se libran para este concepto. Y ya que estamos, creemos conveniente también destacar algunas chapucillas, ¿no?, que se han hecho con todo esto. Por ejemplo, se pidió a muchos directores de centros concertados de educación especial que hiciera una guía de programas de formación para la transición a la vida adulta y laboral, que es algo que usted sabe que le corresponde a los técnicos de la consejería. Se ha querido declarar centro TI a todos los centros de educación especial, pero la dotación de medios ha sido escasa. Anótelo, por favor. Y, cómo no, un punto importante, la precariedad laboral en los centros concertados de educación especial. Como dijimos que son el 80%. En lugar de acogerse a conciertos educativos, se acogen a convenios de centros de atención a personas con discapacidad, lo que le supone al personal que cobren 400 euros menos al mes por el trabajo que desempeñan, cuando en otros centros
pues cobran lo que tienen que cobrar, ¿no? En definitiva, planes que ni siquiera se llegan a desarrollar en cada uno de sus objetivos, escaso control del presupuesto, retraso de las asignaciones, falta de personal, etcétera. Y termino con la intervención. Yo creo que no debemos escatimar esfuerzos en reforzar la atención educativa del alumnado escolarizado en los centros específicos de educación especial. Esta modalidad de escolarización, de hecho, no caza con el ideal y el principio de inclusión, no caza. Pero bueno, es la fórmula actual que existe para atenderlos de la mejor manera posible a estos niños y a estas niñas, ¿no? Por lo tanto, votaremos favorablemente a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Turno ahora para el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre tiene la palabra la señora Martín. Señoría, tiene la palabra.